Seguimos con el desarrollo del ejercicio de la función lógica, ¿cierto? Nos quedamos en el ítem número 10, en el video anterior. Vamos a hacer ahora el ejercicio número 11, que está en la guía, en donde dice que en la columna vacía siguiente calcular la duración con un incremento de 3 días para los paquetes que no sean nacionales o que no tengan como destino Río de Janeiro. En caso contrario, mantenga la duración. Entonces, nuevamente tenemos aquí una función lógica con dos condiciones, pero además, no solamente con dos condiciones, sino que además con dos condiciones con un enlace, o sea, con un diferenciador, ¿cierto? Al cual no estamos muy acostumbrados. Lo primero que nos dice es que no sean nacionales. Por lo tanto, en donde tenemos el tipo de, o la categoría de paquete, que está en B5, no tiene que ser nacional, o sea, tiene que ser distinto DNA. Ya, de esa forma. Recuerden que los sigmas a lados contrarios dicen distintos. ¿Ya? Y ahí tenemos nuestra primera condición, que no sean nacionales. El hecho que sea internacional no implica que no sea nacional. Ya, yo sé que suena raro, pero en la lógica proposicional tenemos que ser bien específicos. Y si nos dicen que no sea nacional, tenemos que colocarle que no sea nacional. No tenemos que ponerle que sea internacional. ¿Ok? Y lo otro es que nos dicen que no tenga como destino Río de Janeiro. ¿Dónde tenemos los destinos? Los tenemos aquí en la celda A5. Entonces que A5, ¿cierto? Que la tenemos ahí. Que A5 no sea nuevamente distinto a Río de Janeiro, que el código es el RR. RR es Río de Janeiro. Si se cumplen ambas condiciones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a incrementar en 3 días la duración. La duración está en la celda F5, por lo tanto va a ser F5 más 3. Y si no, vamos a mantener la duración. Por lo tanto, simplemente mantenemos F5. De esa forma. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la fórmula. Recuerden, si no es nacional y no es Río de Janeiro, entonces aumentamos en 3 días la duración. Si no, mantenemos la duración como está. ¿Cierto? De esa forma aquí está sumando 3 días a la duración porque no es nacional o, ¿cierto? No es Río de Janeiro. Ahí tenemos unos símbolos de más. Ahí lo arreglamos mejor. Y el enlace era O, el enlace era O. Está bien. Ahí tenemos el ejercicio listo. Para el caso del número 12, nos dice, en la columna vacía siguiente calcula el precio con un incremento de un 20% si el paquete tiene pasaje aéreo, dura entre 6 y 8 días y tiene categoría 3 estrellas. En caso contrario, calcula el precio con un descuento de un 20%. Aquí se nos complejiza un poquito el tema porque tenemos hartas condiciones que evaluar. La primera condición es que tenga pasaje aéreo. Después nos dicen que dure entre 6 y 8 días. Y ahí tenemos camufladas dos condiciones, porque tiene que ser mayor a 6 y menor que 8. Ahí hay dos condiciones. Y finalmente que sea categoría de 3 estrellas. O sea, finalmente tenemos 4 condiciones a evaluar. Y todas dentro de un enlace lógico y. ¿Ya? Mucho ojo con eso. Entonces, partimos con el sí y después el y. Primera condición, que tenga pasaje aéreo. ¿Ya? Para que tenga pasaje aéreo, ¿cierto? Mi celda G5 tiene que ser igual a S. Primera condición, check. O sea, ahí que tenga pasaje aéreo. Que tenga duración entre 6 y 8 días. Para saber que tenga duración entre 6 y 8, tenemos que hacer que la duración que está acá sea mayor o igual a 6. Y además, la misma duración tiene que ser menor o igual a 8. De esa forma tiene una duración entre 6 y 8 días. Y finalmente vamos a tener que la categoría del hotel sea de 3 estrellas. La categoría del hotel está en la celda E5. ¿Cierto? Sea igual a 3. Que la categoría del hotel sea 3 estrellas. Y ahí tenemos todas las condiciones del I.
¿Qué vamos a hacer en caso de que todas las condiciones se cumplan? Vamos a incrementar el precio en un 20%. Va a ser C5 por 120%. Y si no, le tenemos que aplicar un descuento de un 20%. Por lo tanto, va a ser C5 por 80%. ¿Ya? De esa forma hacemos la número 12. Ahí les voy a mostrar la fórmula completa para que la analicemos. Recuerden, tenemos varias condiciones aquí que evaluar, no solamente dos. Primero, tiene que tener pasaje aéreo, primera condición. Segunda y tercera condición, que la duración sea o esté entre 6 y 8 días. Para eso son dos condiciones, que sea mayor o igual a 6 y que sea menor o igual a 8. De esa forma, la duración está entre 6 y 8 días. Y finalmente que la categoría del hotel, ¿cierto?, sea 3 estrellas. En caso de que todas las condiciones se cumplan, vamos a aumentar, ¿cierto?, el precio en un 20%. Si no, vamos a disminuirlo en un 80%. De esa forma hacemos la número 12. ¿Ok? Si seguimos con el ejercicio, en el caso de la número 13, aquí tenemos un clásico caso de función lógica anidada, porque nos dice lo siguiente. En la columna vacía siguiente muestra los mensajes todo incluidos y el paquete cuesta más de $1.150. Estadía, desayuno y almuerzo si cuesta más de 900. Estadía y desayuno si cuesta más de 500 y en caso contrario mostrar solo estadía. Si se fijan tenemos varios tramos. Aquí es donde yo les comentaba que ustedes pueden utilizar su típico árbol de decisión, ya, para ir haciendo un sí anidado. Entonces, si mi precio, vamos a hacer el árbol en esta parte de acá para que después lo vayamos siguiendo. Entonces, si el precio es mayor a 1150, tenemos dos caminos, camino verdadero, camino falso, ¿cierto? El camino verdadero dice que tenemos que poner todo incluido. El camino falso, ¿cierto? Tenemos que volver a evaluar. Era 1150, perdón. 1150, me falta un 0. En caso de que sea falso, tenemos que volver a evaluar. Si el precio, ahora, si es mayor a 900. Si el precio es mayor a 900, nuevamente tenemos dos caminos, el verdadero y el falso, ¿cierto? En caso del camino verdadero, lo que tenemos que poner es estadía, desayuno y almuerzo. Estadía, desayuno y almuerzo. ¿Ya? En caso de que sea falso, tenemos que volver a preguntar. Si el precio ahora, ¿cierto?, es mayor a 500. Nuevamente dos caminos, verdadero y falso. En caso de que sea verdadero, ¿cierto?, es estadía y desayuno. Y en caso de que no cueste más de 500, es solo estadía. Esos son nuestros caminos. Vamos a ir a agrandar un poquito las cosas para que no, muy grande. Vamos a combinar ahí los perdón, más que combinar era ajustar. Ajustar para que esto se vea mejor. Vamos a colocar una flechita para que se ordenen y ustedes puedan visualizar mejor, ¿cierto?, el árbol de decisión. Entonces, en insertar, ilustraciones, formas, vamos a insertar flechitas. Entonces ahí tenemos una flecha por acá y ahora la vamos a copiar y pegar y la flecha va a apuntar para el otro lado. Ahora vamos a copiar ambas y las vamos a pegar para usarlas aquí abajito y el mismo caso para aquí abajito. Así mi árbol queda un poquito más claro. Entonces nuevamente ahora vamos a seguir nuestro árbol, ¿cierto? Y vamos, si el precio que está en la celda C5 es mayor a 1150, como está en el primer nodo del árbol. En caso de que se cumpla, vamos a colocar ahí todo incluido. En caso de que no se cumpla, vamos con el otro sí, porque vamos siguiendo mi árbol.
si el precio que está en C5 es mayor o igual a, no, perdón, solo mayor a 900, entonces vamos a colocar que es estadía, desayuno y almuerzo. Día, desayuno y almuerzo. En caso contrario, volvemos a hacer una pregunta, pero ahora si el precio es mayor a 500. Si el precio que está en C5 es mayor a 500, entonces ahora tiene que decir estadía y desayuno. ¿Ya? En caso contrario, vamos a colocar estadía. Solo estadía. De esa forma ahora cerramos todos los paréntesis que abrimos y me va a decir en el primer caso todo incluido y va a calcular automáticamente las siguientes condiciones. ¿Por qué me aparece todo incluido? C5 es el precio, ¿no? C5 el precio. Ay, todos son... Ah, perdón, no era el valor en dólares. Era D5. Tengo que cambiar en toda la fórmula. Aquí en todos los casos no es C5, es D5. Porque es el valor en dólares. Perdón. Ahí es D5. Por eso en todo me da todo incluido. El precio en dólares es totalmente diferente al precio en pesos. Y de esa forma, ¿cierto? Me calcula si es solo estadía y desayuno, almuerzo, todo incluido, o solo estadía para el último caso que tenemos acá. De esa forma, chiquillos, se realiza el ejercicio número 13. ¿Ya? En un próximo video vamos a desarrollar la siguiente actividad. Por ahora quedamos hasta acá. Les publico lo más luego posible el siguiente video. Un abrazo y que estén muy bien.